Puede el mar guardar un secreto que ni las piedras del pueblo se atreven a susurrar. Mateo Varadero, 70 años cosidos a salitre y silencio, observaba las olas rompiendo contra el espigón del pequeño puerto de Muxía. Cada golpe de espuma contra las rocas era un eco de los días en que su vida tenía el rumbo firme de un barco faenando en el gran sol. Ahora jubilado, el único rumbo era el que marcaban las agujas lentas del reloj de la cocina y los silencios espesos compartidos con Sofía, su mujer. Aquella noche, la cena había sido un calco de tantas otras. Sopa de fideos flotando en un caldo de resignación, el chasquido metálico de los cubiertos y el murmullo lejano de la televisión. ¿Vas a salir?, preguntó Sofía sin levantar la vista del plato. Su voz tenía el filo de un reproche envuelto en costumbre. Un pouco, respondió Mateo, usando esa palabra gallega que podía significar cualquier cosa y nada a la vez. Un poco de aire, un poco de distancia, un poco de vida fuera de aquellas 4 paredes que olían a cerrado y a tiempo detenido. Se caló la boina gastada, compañera de tantas mareas, y salió a la noche húmeda de la Costa da Morte. El olor a mar lo recibió como un viejo amigo, áspero y familiar. Caminó por las calles estrechas, dejando atrás las casas de piedra con sus ventanas iluminadas como ojos vigilantes. Su destino era el muro del puerto, el único confidente que le quedaba. Se sentó, dejando que la brisa marina le alborotara los escasos cabellos blancos y le limpiara, por un instante, la apatía que se le había pegado al alma como lapas a las rocas. Recordó vagamente un sueño de juventud, el de ver mundo más allá de aquella costa brava, un sueño ahogado pronto por la necesidad y las redes. No muy lejos de allí, en otra casa de piedra oscura, Carmen Freire, de 67 años, sentía cómo las paredes se le echaban encima. Antonio, su marido, 72 años de mal humor acumulado desde que cerró su pequeño taller de carpintería naval, ocupaba la única butaca cómoda del salón, lanzando órdenes y quejas como si fuesen astillas. «Carmen, a auga, teño sede», gruñó, sin apartar la vista del televisor, encendido a todo volumen. Carmen se levantó con un suspiro que apenas movió el aire viciado de la estancia. Le llevó el vaso de agua, evitando mirarlo a los ojos. Hacía años que había aprendido a navegar en aquella convivencia forzosa a base de silencios y obediencia cansada. Recordó su pequeña tienda de ultramarinos, cerrada hacía ya una década. El mostrador de madera gastada, el olor a café molido y a bacalao salado, las conversaciones con las vecinas. Era allí donde se había sentido alguien, una figura conocida y respetada en el pueblo. Ahora solo era la cuidadora de un hombre que había olvidado cómo sonreír. «Non hai nada mellor que boten na tele», volvió a quejarse Antonio. «Vou dar una volta», dijo Carmen con una determinación repentina. Necesitaba aire, sentir el viento en la cara, escapar de aquella atmósfera asfixiante, aunque solo fuera por una hora. «A onde vas ir agora? Co frío que fai», protestó él. Pero Carmen ya estaba cogiendo su chaqueta de punto. «Ao camiño dos faros. Necesito estirar as pernas». Salió casi huyendo, cerrando la puerta tras de sí con un alivio inmediato. El camino dos faros, ese sendero salvaje que bordeaba los acantilados, era su refugio. Allí, con el rugido constante del Atlántico como única compañía, podía respirar. El viento le azotaba la cara, llevándose por un momento el peso de los años y las decepciones. El paisaje era de una belleza indómita. Acantilados vertiginosos, playas escondidas donde las olas morían con furia, el verde oscuro de los toxos y los brezos aferrándose a la tierra contra la fuerza del océano. Era un lugar donde la soledad no dolía, sino que curaba. Fue en uno de esos días ventosos, bajo un sol pálido que luchaba por abrirse paso entre las nubes veloces, cuando sus caminos se cruzaron. Mateo estaba detenido en un mirador natural, contemplando la inmensidad gris verdosa del mar. Carmen llegó caminando a paso ligero, buscando el calor del ejercicio. Se vieron. Hubo un instante de sorpresa, de reconocimiento mutuo de dos almas solitarias en aquel paisaje grandioso. «Hoxe zoa o nordés», comentó Mateo, rompiendo su mutismo habitual. Su voz sonó algo ronca, desacostumbrada. Carmen se detuvo, recobrando el aliento. Le sostuvo la mirada. «Sí que zoa, sí, pero limpa o aire». Intercambiaron apenas esas frases, un saludo breve, casi torpe, teñido de la reserva propia de la gente de mar y de pueblo pequeño. Pero algo quedó flotando en el aire salobre, una chispa de conexión, la sensación de no estar completamente solos en su respectiva isla de silencio. Carmen continuó su camino, sintiendo una extraña ligereza.
Mateo se quedó un rato más, mirando cómo la figura de Carmen se alejaba por el sendero, y por primera vez en mucho tiempo, una emoción distinta a la resignación le removió algo por dentro. Volvieron a coincidir. Al principio parecía casualidad. Se encontraban en el mismo tramo del camino dos faros, a la misma hora incierta de la tarde, un saludo con la cabeza, una sonrisa tímida. Luego empezaron a caminar juntos, sin proponérselo. Los primeros paseos transcurrieron en un silencio cómodo, roto solo por el bramido del mar y el grito de alguna gaviota. Era un silencio distinto al de sus casas. No era un vacío, sino un espacio compartido, lleno de entendimiento tácito. Poco a poco, las palabras empezaron a fluir, tan naturalmente como el agua de los regatos que cruzaban el sendero. Comentaban el estado del mar, si la marea estaba viva, si las olas rompían con fuerza en los bajos. Observaciones sencillas sobre el paisaje que los rodeaba, sobre la luz cambiante de la Costa da Morte, capaz de pasar de la tormenta a la calma en cuestión de minutos. Un día, Mateo compartió un termo de café caliente con Carmen. Se sentaron en un banco de piedra orientado hacia el océano infinito. El vapor del café se mezclaba con la brisa marina. Cando andaba no mar, empezó Mateo, con la vista perdida en el horizonte, ás veces pensaba en todo o que habería máis alá. Outros portos, outras xentes. Confesó su sueño juvenil de viajar, ahogado por las redes y la necesidad. Era la primera vez que se lo contaba a alguien. Carmen lo escuchó con atención, asintiendo suavemente. «Eu tamén tiña soños», dijo en voz baja. «Coa tenda, gustábame falar coa xente, saber das súas vidas. Agora...» Dejó la frase inacabada, pero Mateo comprendió. Comprendió la soledad que se escondía tras el bullicio apagado de su antigua vida. Hablaron de sus frustraciones. Mateo del vacío de la jubilación, de sentirse una pieza inútil en el engranaje del hogar. Carmen del agobio de cuidar a Antonio, de la sensación de haberse borrado a sí misma para mantener una paz doméstica que no era tal. Descubrieron, con una mezcla de sorpresa y alivio, que se entendían, que sus silencios y sus palabras encontraban eco en el otro. Esos encuentros se convirtieron en el faro que iluminaba sus semanas grises. Empezaron a esperarlos con una ilusión casi infantil. Las miradas se cargaron de un significado nuevo. Las sonrisas eran más frecuentes, más abiertas. Un día, al cruzar un tramo embarrado, la mano de Mateo rozó la de Carmen al ayudarla. Un contacto breve, casi accidental, pero que envió una corriente eléctrica a través de ambos. Se apartaron rápidamente, con las mejillas arreboladas, conscientes de que algo estaba cambiando entre ellos. La naturaleza parecía cómplice de su creciente intimidad. Los acantilados les ofrecían refugio de las miradas indiscretas. El sonido del mar ahogaba sus conversaciones más íntimas. Se sentían protegidos en aquel escenario salvaje, lejos del escrutinio del pueblo, donde cada gesto y cada palabra eran analizados bajo la lupa de la costumbre y el qué dirán. Pero la burbuja no podía ser eterna. Una tarde, mientras descansaban en una cala escondida, vieron a lo lejos la figura de un vecino que paseaba a su perro por la parte alta del acantilado. Se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración, hasta que desapareció. No los había visto, o eso creyeron, pero el miedo se instaló entre ellos. La conciencia de lo prohibido, de lo peligroso de aquella conexión que les devolvía la vida. En casa las cosas empezaron a tensarse. Sofía notaba que Mateo volvía de sus paseos con un brillo distinto en los ojos, menos apático, casi rejuvenecido. «¿Pásache algo?», le preguntó una noche, con una suspicacia que no pudo disimular. Mateo lo negó con torpeza, desviando la mirada. El silencio entre ellos se volvió más denso, cargado de preguntas no formuladas. Antonio, por su parte, se volvió insoportable. Cada ausencia de Carmen era motivo de interrogatorio. «¿Onde andaches tanto tempo? Con quen falaches?». Sus celos, antes latentes, se manifestaron con una agresividad verbal que hería a Carmen profundamente. Ella intentaba mantener la calma, responder con evasivas, pero sentía cómo la red se estrechaba a su alrededor. El punto de inflexión llegó una tarde de otoño. Una lluvia fina y persistente, el típico orvallo gallego, los sorprendió en mitad del camino. Corrieron a refugiarse bajo el saliente de una gran roca, casi una pequeña cueva natural que olía a tierra húmeda y a mar. Estaban muy cerca. El calor de sus cuerpos se mezclaba con el frío de la piedra. El sonido de la lluvia sobre las rocas creaba una atmósfera íntima y recogida. «Non sei que farías en estes paseos, Carmen», confesó Mateo, mirándola fijamente a los ojos. Su voz era grave, cargada de una emoción contenida.
Devólvenme, non sei, as ganas. Carmen sintió que el corazón le daba un vuelco. Las lágrimas asomaron a sus ojos, confundidas con la humedad del ambiente. Eu tamén, Mateo. Contigo, volvo a sentirme eu. En ese instante, bajo el manto gris de la lluvia, las barreras se derrumbaron. Mateo, con una ternura torpe y vacilante, alargó la mano y acarició la mejilla de Carmen. Luego buscó su mano y la apretó con fuerza. No hicieron falta más palabras. En aquel gesto, en aquella mirada sostenida, reconocieron el sentimiento que había crecido entre ellos, tan fuerte y salvaje como el mar que rugía a sus pies. Un amor tardío, inesperado, nacido en el lugar más inhóspito y hermoso del mundo. Sabían que acababan de cruzar una línea invisible y que ya no había vuelta atrás. Pero en ese momento, refugiados del mundo y de sus propias vidas, solo importaba el calor de sus manos unidas y la promesa silenciosa de aquel sentimiento recién descubierto. La vuelta a la realidad fue abrupta. El secreto, antes un bálsamo, se convirtió en una carga pesada. La alegría encontrada en la costa chocaba frontalmente con la tensión creciente en sus hogares. Sofía, herida en su orgullo y alimentada por las sospechas, confrontó a Mateo directamente una noche. «Hai outra muller, Mateo. E iso? Por iso andas tan raro». Mateo, atrapado, lo negó con vehemencia, pero su nerviosismo lo delató. La discusión fue breve, pero dejó un reguero de amargura y reproches silenciosos que envenenaron aún más el aire de la casa. Sofía se refugió en una dignidad ofendida, tratándolo con una frialdad calculadora. Antonio, por su parte, no necesitaba pruebas. Sus celos patológicos se desataron. Una tarde, al volver Carmen del paseo, la esperó en la puerta con los ojos inyectados en sangre. «Con quen andas a rebulir por eses cantís? Confésao. Seguro que é un deses bellos babosos do Porto». La acusó de infidelidad, de buscarse un amante ahora que él ya non servía para nada. Carmen intentó defenderse, pero las palabras de Antonio eran dardos envenenados. La discusión subió de tono y por primera vez Carmen sintió miedo físico de aquel hombre amargado y fuera de sí. Los rumores, como una niebla persistente, empezaron a envolver al pueblo. Al principio eran susurros, miradas esquivas en la lonja o en la cola de la panadería, comentarios ambiguos en el bar Oxeito, donde los marineros jubilados arreglaban el mundo entre chato y chato. «Viches a Mateo, parece outro. E Carmen anda moito pola costa últimamente». Nadie decía nada abiertamente, pero la sospecha flotaba en el aire, densa como la brétema en invierno. Los hijos no tardaron en percibir la tormenta que se avecinaba. Pablo, el hijo de Mateo, un hombre práctico y preocupado por el patrimonio familiar, abordó a su padre. «Papá, a xente empeza a falar. ¿Qué pasa con mamá? E a casa? Sabes que é de todos». Su preocupación, más que por la felicidad de sus padres, parecía centrarse en la reputación y en la posible división de bienes. Elena, la hija de Carmen, visitó a su madre con los ojos llorosos. «Mamá, que vergoña. Que vai dicir a xente? Papá está que non vive. Non pensas en nós». Su angustia reflejaba el miedo al escándalo social, a la ruptura del orden familiar establecido. Para ella, la felicidad de su madre parecía un lujo inaceptable frente al deber y las apariencias. La presión llegó a oídos de don Manuel, el párroco. Un hombre de unos 60 años, pragmático y consciente de su influencia moral en la pequeña comunidad. Citó a Mateo y a Carmen por separado, en la penumbra de la sacristía, con el olor a incienso y a cera vieja flotando en el aire. Con Mateo fue directo. «Mateo es un home de ben, tes una familia, un compromiso ante Deus y ante os homes. A tentación é forte, pero deber». A Carmen le habló con más suavidad, pero el mensaje fue el mismo. «Carmen, filla, a vida ten cruces que hai que levar con resignación. O matrimonio é para sempre. Pensa no escándalo, no sufrimento de Antonio». Le recordó sus votos, el sacramento, la importancia de la familia unida, aunque fuera solo de fachada. Les aconsejó prudencia, sacrificio, palabras que sonaron como losas sobre las esperanzas de Mateo y Carmen. Se sintieron acorralados, juzgados por sus propios hijos, por el cura, por las miradas silenciosas del pueblo. Pero la conexión que habían encontrado en la costa era demasiado fuerte, demasiado real para renunciar a ella. Era el único aire limpio que respiraban en sus vidas asfixiantes. Se reunieron en su refugio de los acantilados, bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta. «Non podemos seguir así, Carmen», dijo Mateo, con la voz quebrada, «nin escondéndonos como delincuentes, nin volvendo a afogar na casa». «Téñolle medo a Antonio, Mateo», confesó Carmen, temblando ligeramente, «e a Elena non me perdoaría nunca.
E Pablo so pensa na casa, añadió Mateo con amargura. Pero nós non temos dereito a un pouco de paz. Se miraron a los ojos, compartiendo el miedo, la culpa, pero también una determinación tranquila. Sabían que tenían que hacer algo, tomar una decisión, por dolorosa que fuese. No podían pedir el divorcio, el escándalo sería insoportable, las consecuencias económicas y familiares devastadoras en aquel pequeño universo cerrado, pero tampoco podían seguir viviendo como hasta ahora. «Temos que falar con eles», dijo Mateo finalmente. «Propoñer, non sei, separarnos, vivir cada un na súa casa». «¿Separarnos?», repitió Carmen, la palabra sonando extraña y audaz en sus labios. «Crees que o aceptarán?» «Non o sei, pero temos que intentalo. Pola nosa cordura». La decisión estaba tomada. Con el corazón encogido, pero con la certeza de que era el único camino posible, se prepararon para la confrontación final. La tormenta que amenazaba en el cielo parecía un presagio de la que estaba a punto de desatarse en sus vidas. La propuesta de separación cayó como una bomba en ambos hogares. Mateo intentó hablar con Sofía con calma, explicándole que ya no podían seguir así, que necesitaban espacio, que no buscaba un divorcio formal, sino una separación de hecho. Sofía lo escuchó en silencio, con el rostro impasible. Cuando Mateo terminó, ella levantó la vista, y sus ojos normalmente apagados lanzaron chispas de furia contenida. «Separarnos? Despois de 40 anos, despois de toda unha vida sacrificándome por ti e por Pablo, para que agora me dejes tirada como a un trasto bello por esa?» Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran de tristeza, sino de rabia y orgullo herido. «Pablo non o consentirá, e eu tampouco. Non che darei ese gusto». La reacción de Antonio fue aún más violenta. Cuando Carmen, temblando pero firme, le dijo que quería vivir sola, que necesitaba su propio espacio, él se levantó de la butaca como un resorte. «Separarnos? Ti estás louca. Queres irte con ese mariñeiro de pacotilla, verdade? Confésao». La agarró por el brazo con fuerza. «E que pensas? Que te vas ir de rositas? Esta casa é miña, os cartos son meus, non verás un can. Vaute deixar na rúa como una cadela». Carmen se soltó con un tirón, el miedo mezclado con una oleada de indignación. «Non che teño medo, Antonio, xa non». Pero por dentro, el pánico la atenazaba. Las amenazas económicas eran reales. La noticia corrió como la pólvora por el pequeño circuito familiar y social. Pablo y Elena, horrorizados ante la perspectiva del escándalo y las complicaciones, decidieron tomar cartas en el asunto. Organizaron una reunión. Un cónclave familiar forzado, casi un juicio sumarísimo. El lugar elegido fue la casa de Pablo, más neutral, o quizás simplemente más grande para albergar tanta tensión acumulada. El aire en el salón de Pablo se podía cortar con un cuchillo. Estaban todos. Mateo, con su rostro curtido impasible pero las manos ligeramente temblorosas. Sofía, envuelta en una dignidad glacial. Pablo, con gesto grave y preocupado. Al otro lado, Carmen, pálida pero erguida. Antonio, desafiante, lanzando miradas de odio a Mateo. Y Elena, con los ojos rojos de llorar, aferrada al brazo de su padre. Don Manuel también estaba presente. Había sido invitado por Pablo, quizás con la esperanza de que su autoridad moral pusiera orden en aquel caos. El párroco se sentó en una silla aparte, observando la escena con una mezcla de preocupación y resignación. La reunión empezó con un cruce de acusaciones. Sofía reprochó a Mateo su ingratitud, los años de silencio, la humillación pública. Antonio acusó a Carmen de abandono, de infidelidad, de querer arruinarle la vejez. Pablo habló de la casa, de la herencia, de la reputación familiar manchada. Elena sollozaba sobre la vergüenza, el qué dirán, el sufrimiento de su padre. Mateo y Carmen intentaron defenderse, no tanto su relación, sino su derecho a buscar un poco de paz, a no vivir ahogados. «Non pedimos o divorcio», dijo Mateo con voz firme, «só vivir separados, cada un na súa casa». «Iso é o mesmo», gritó Antonio. «Non é o mesmo, Antonio», intervino don Manuel por primera vez. Su voz era pausada, buscando calmar los ánimos. Legalmente, non é o mesmo. E socialmente, quizáis sexa menos doloroso. Se hizo un silencio tenso. La palabra separación de hecho flotó en el aire, una solución intermedia, un mal menor. Mantener el vínculo legal, evitar el estigma del divorcio, pero permitir vidas separadas. Para Sofía y Antonio significaba mantener cierto control, no perderlo todo, salvar algo de la fachada. Para Pablo y Elena era una forma de contener el escándalo, de proteger, en la medida de lo posible, el patrimonio y la apariencia de normalidad. Papá podría alugar un piso cerca, sugirió Pablo, mirando a Mateo.
Mamá quedaría na casa, claro. E mamá podería ir a aquela casiña da aboa, que estaba leira, propuso Elena, mirando a Carmen con menos hostilidad. La presión era inmensa. Todas las miradas se clavaron en Mateo y Carmen. Era una solución imperfecta, dolorosa, un compromiso que no satisfacía a nadie por completo, pero que quizás era la única salida posible de aquel laberinto. Se miraron. En sus ojos no había triunfo, solo el peso de una decisión difícil. Aceptarían aquella paz vigilada, aquella libertad a medias, a cambio de poder seguir respirando el aire del otro, aunque fuera a distancia. El rugido del mar, que se oía débilmente desde la casa de Pablo, pareció traerles la respuesta. Asintieron casi al mismo tiempo, con un movimiento lento y resignado. El clímax no había sido una explosión, sino una implosión silenciosa, la aceptación de una realidad compleja y agridulce. La mudanza fue un acto silencioso y cargado de una tristeza densa. Mateo empaquetó unas pocas pertenencias en cajas de cartón bajo la mirada impasible de Sofía. Se instaló en un pequeño apartamento alquilado en el mismo pueblo, con vistas a los tejados y a un trozo de mar lejano. Carmen limpió y adecentó la vieja casa de su abuela en las afueras, un lugar pequeño y humilde, pero que sintió inmediatamente como propio. Antonio se quedó en la casa familiar, sumido en su resentimiento, cuidado a regañadientes por Elena. La separación, de hecho, era una realidad, un acuerdo tácito de no agresión vigilada. Pasaron las semanas, luego los meses. El otoño dio paso a un invierno suave y húmedo en la Costa da Morte. La vida en el pueblo siguió su curso lento, y aunque las miradas curiosas persistían, la novedad se fue desgastando. Mateo y Carmen encontraron una nueva rutina. Ya no tenían que esconderse tanto para verse. Podían tomar un café en el bar Oxeito sin sentir todas las miradas clavadas en su nuca, aunque todavía preferían la discreción. Pero su verdadero lugar seguía siendo el Camino dos Faros. Allí, en la inmensidad de la costa, su relación encontraba su espacio natural. Caminaban juntos, ahora con más libertad, compartiendo silencios y conversaciones, observando los cambios de luz sobre el mar. A veces, simplemente se sentaban en un acantilado, dejando que el viento y el sonido de las olas llenaran el espacio entre ellos. Una tarde, mientras el sol se hundía en el Atlántico tiñendo el cielo de naranjas y violetas imposibles, estaban sentados en su banco de piedra habitual. El aire era fresco, olía a sal y a tierra mojada. No hablaban mucho. No hacía falta. Mateo buscó la mano de Carmen y la entrelazó con la suya. Sus manos, arrugadas y curtidas por la vida, encajaban perfectamente. «Non é o que soñaramos, quizáis», murmuró Mateo.